Bienvenidos de nuevo al curso de Principios de Interpretación Bíblica. En este video estaremos estudiando la lección número 3, titulada Paso 1, Observación, estudiando pasajes más extensos. En este video nosotros estaremos continuando con nuestra discusión de los principios de la observación, el primer paso de nuestro método interpretativo. En el video anterior nosotros vimos cómo aplicar estos principios de la observación a nuestro estudio de versículos particulares, de versículos clave dentro de pasajes en los libros y de los libros completos. Nosotros continuaremos con esta discusión ahora, hablando acerca de las observaciones que nosotros podemos hacer a pasajes dentro de estos libros y a los libros completos, a los libros en general. Lo que nosotros buscamos hacer, de nuevo, es que nosotros podamos leer para entender. Lo que queremos hacer es llegar a la conclusión de qué es lo que dice este texto, qué es lo que yo estoy leyendo en mi Biblia. En este video nosotros dividiremos nuestras observaciones en dos campos generales. Las observaciones que nosotros podemos hacer de pasajes dentro de los libros y las observaciones que nosotros podemos hacer de libros completos, de libros generales. Comencemos, por lo tanto, con las observaciones que nosotros podemos hacer de párrafos o de pasajes dentro de los libros, que son más extensos de un solo versículo. Antes de empezar a hacer esto, nosotros tenemos que dejar algo en claro. Nosotros tenemos que tener en mente algo importante. Y esto es que cuando la Biblia fue escrita originalmente, las divisiones de capítulos y versículos que nosotros ahora encontramos comúnmente en nuestras Biblias en español no fueron incluidas. Estas divisiones de capítulos y versículos fueron añadidas muchos siglos después de que la Biblia fue escrita. Esto lo hicieron para facilitar el estudio de la palabra y para poder identificar pasajes específicos de manera más fácil. Sin embargo, estas divisiones no siempre nos van a ayudar a entender cómo es que el argumento del libro fue desarrollado, cómo es que la enseñanza está siendo presentada o cómo es que la historia fue escrita. En algunas ocasiones nosotros tendremos que empezar a la mitad de un capítulo y terminar a la mitad de otra, o comenzar al final de un capítulo y terminar al principio de otro. Las divisiones de capítulos y versículos no nos tienen que limitar en nuestro estudio. De nuevo, lo que nosotros estamos buscando hacer es llegar al texto en sí, a lo que dice el texto, y analizar las enseñanzas como son presentadas en el texto y no como han sido divididas mucho tiempo después. Habiendo dicho esto, nosotros ahora podemos ir a los principios de observación que podemos encontrar en nuestro estudio de pasajes más extensos, que contienen varios versículos. La primera observación, y la más importante siempre, va a ser la observación del contexto literario donde nuestro pasaje se encuentra. Tomemos, por ejemplo, la oración de Nehemías, que se encuentra en el primer capítulo del libro de Nehemías, en los versículos 4 al 11. Ahí nosotros encontramos la oración, las palabras que Nehemías dijo a Dios cuando oró. Sin embargo, para poder entender el mensaje y la importancia de esta oración, nosotros tenemos que acudir al contexto literario. Saber quién fue el que hizo esta oración. Nosotros mencionamos que fue Nehemías, porque los versículos anteriores eso es lo que mencionan, que fue Nehemías el que oró. Nosotros debemos saber dónde fue que hizo esta oración. Y vemos también en los versículos que vienen anteriores a la oración, que lo hizo en la capital del reino, en Susa. Lo hizo ahí porque ahí es donde él trabajaba. ¿Cuándo fue que se hizo esta oración? También es importante. Los versículos anteriores solo nos dicen que fue en el año 20, pero no nos proveen información de el año 20 de qué. ¿El año 20 del reinado de alguna persona? ¿En el año 20 de la vida de Nehemías? ¿O en el año 20 después de un hecho histórico importante? Es hasta que llegamos al capítulo 2, muchos versículos después de donde se encuentra nuestro pasaje
de la oración de Nehemías, que nosotros descubrimos que es en el reinado, en el año 20 del reinado del rey Artajerjes. El contexto, por lo tanto, nos ayuda a entender la importancia de esta oración, ya que también nos provee el por qué fue hecha esta oración. El hermano de Nehemías, junto con otras personas, vinieron a él y le entregaron malas noticias acerca de la situación de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén había sido devastada. Esto puso muy triste a Nehemías, y es por eso que él ora a Dios. Y es por eso que él dice las palabras que dice y el tono en el que las dice. La observación, por lo tanto, es importante. La observación del contexto es importante. Debemos siempre tener en mente cuando nosotros estudiamos pasajes dentro de un libro y versículos dentro de un libro, nosotros debemos tener siempre en mente el contexto. Lo que se dice antes y lo que se dice después es de vital importancia y no lo podemos simplemente eliminar en nuestro estudio, porque nuestro pasaje y nuestro versículo forman parte de una presentación todavía más extensa del autor. Lo que el autor quiso enseñar en su libro lo explica a fondo y nuestro pasaje y nuestro versículo forman parte de esa explicación. Si nosotros tomamos estos pasajes fuera de su contexto, nosotros les estaremos dando significados completamente diferentes a lo que el autor quiso. Es importante siempre en nuestra observación que mantengamos atención en el contexto. Habiendo dicho esto, nosotros podemos hacer todavía más observaciones que podemos encontrar en los libros. Nuestras observaciones de los pasajes siempre van a depender del estilo literario donde se encuentran los pasajes, de los libros, en la manera en que fueron escritas. Nuestras observaciones no siempre van a ser las mismas. Por ejemplo, cuando se narra una historia, nuestras observaciones no siempre van a ser iguales en una carta, por ejemplo, de enseñanza, o en una poesía, o en una profecía. Nuestras observaciones van a variar dependiendo de qué es lo que incluyó el autor y qué es lo que él quería dar a entender. Sin embargo, hay observaciones que nosotros podemos generalizar y que podemos encontrar en varias ocasiones en la Biblia y en diferentes estilos literarios. Aquí vamos a discutir 4 de ellas. La primera es las observaciones que nosotros podemos hacer de declaraciones generales que después se detallan a profundidad en los siguientes versículos. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en las cartas de Pablo, en la carta de Gálatas en específico. Pablo dice a los creyentes, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esta es su declaración general. Eso es lo que él quiere enseñar de manera general, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero esto él después lo detalla en los siguientes versículos. Y primero enlista las obras de la carne que nosotros debemos evitar y después provee los frutos del Espíritu que nosotros debemos buscar cuando andamos en el Espíritu. Él da una declaración general que después detalla en los siguientes versículos. Algo similar nosotros podemos encontrar en una narración de eventos, como lo vemos en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1. El primer versículo de la Biblia da una declaración general de qué es lo que hizo Dios. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Y todo el resto del capítulo va a detallar cómo es que esta creación de los cielos y la tierra fue hecha, en qué orden y qué cosas fueron las que fueron creadas. El capítulo 2 todavía se va más a detalle y narra la creación de la humanidad. Una declaración general, por lo tanto, que después se detalla en los siguientes capítulos. Esto lo podemos encontrar tanto en epístolas de enseñanza como en narraciones generales. Nosotros debemos estar alerta cuando estas cosas sucedan en nuestros libros. A veces el orden se va a invertir y a veces se van a presentar primero los detalles y se va a concluir con la declaración general. Un ejemplo de esto también lo encontramos en la epístola de Primera de Corintios. Pablo, en el capítulo 13, da los detalles acerca de la importancia del amor.
Él lista varias cosas que para nosotros serían importantes, pero enfatiza que sin amor, ninguna de esas cosas vale nada. Después termina y concluye y dice, al final hay tres cosas importantes, más importantes que el resto, que son la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante, y aquí es donde llega a su declaración general, es el amor. Una segunda observación que nosotros podemos hacer es la de identificar las preguntas y respuestas que el texto puede incluir. De nuevo, en una de las epístolas de Pablo encontramos a Pablo preguntando en la carta de los Romanos, ¿nosotros seguiremos pecando simplemente porque la gracia abunda? ¿Seguiremos cometiendo pecados solo porque Dios es un Dios de gracia que nos otorga esa gracia? Es una pregunta que él incluye en su texto y que después él responde en los siguientes versículos. No, no debemos seguir pecando solo porque hay gracia. Nosotros debemos estar pendientes de esas preguntas y de esas respuestas incluidas en el texto, porque nosotros solo así entenderemos el mensaje del texto. Sería muy diferente si nosotros tratáramos de responder a esta pregunta con un sí. Sí, nosotros podemos seguir pecando porque hay gracia. Un mensaje completamente diferente a lo que el autor quiso escribir, a lo que el autor quiso dar a entender. Preguntas y respuestas también las encontramos en el Evangelio de Marcos, específicamente en los capítulos 2 y 3. Varias personas de diferentes estatus sociales y con diferentes ocupaciones le hacen preguntas a Jesús, preguntas que nosotros debemos identificar y que Jesús responde eventualmente. La respuesta también nosotros la debemos de entender. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo fue respondida esa pregunta? ¿Y qué fue la respuesta en sí? Para que nosotros podamos entender el mensaje. Para que nosotros no respondamos a la pregunta de manera equivocada. Como vimos, en las epístolas se incluyen las preguntas, en los evangelios se incluyen las preguntas, en otro tipo de libros también se van a incluir estas preguntas. Una tercera observación que nosotros podemos hacer, similar a la de preguntas y respuestas, es la observación de los diálogos dentro de los libros. El libro de Mateo, por ejemplo, provee varios diálogos entre Jesús y sus opositores. Vemos a Jesús hablando con los herodianos, con los líderes religiosos, con los fariseos, con los saduceos. Nosotros debemos entender las dinámicas de estos diálogos. ¿Qué es lo que los opositores de Jesús estaban diciendo? ¿Por qué lo estaban diciendo? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a las declaraciones de sus opositores? ¿Cómo es que su respuesta es mejor de lo que dijeron los opositores? Debemos entender estas dinámicas para no estar en acuerdo con los opositores. A veces no podemos entender muy bien las palabras de Jesús y podemos llegar a una conclusión diferente y tal vez muy similar a lo que los opositores estaban diciendo. Cuando nosotros observamos las dinámicas del diálogo, nosotros podemos llegar a entender mejor por qué es que el autor incluyó estos diálogos, estas conversaciones. En nuestro estudio de los pasajes, nosotros debemos incluir estas observaciones y cómo juegan un rol importante dentro del libro. Una observación más que nosotros podemos hacer es el tono emocional en el que el autor escribió. Las epístolas de los que se incluyen en el Nuevo Testamento van a incluir muchas veces emociones. Tanto Juan como Pedro como Pablo van a incluir las emociones en las que ellos están escribiendo. A veces van a mostrar que están llenos de gozo, que están con paz, que están enojados, que están tristes o deprimidos. Nosotros debemos entender estas dinámicas de emoción también. En las historias de la Biblia también vamos a encontrar a los personajes felices, contentos, a veces asustados, a veces en estados de rebeldía. Nosotros debemos también entender cómo es que el autor dio a entender estas emociones y cómo es que éstas afectan la manera en que nosotros debemos de leer el texto.
Estas son observaciones generales que nosotros podemos hacer a los pasajes. Pasajes que nosotros debemos entender, como dijimos, dentro de su contexto. A veces las observaciones van a variar, pero nosotros debemos estar siempre alerta a lo que el autor está incluyendo en el texto y a lo que está enfatizando. De nuevo, nuestra meta en la observación es leer para entender, para poder captar el mensaje del autor, para que nosotros podamos estar seguros de qué es lo que dice el texto y así después nosotros empezar nuestro proceso de interpretación. Estas son las observaciones que nosotros podemos hacer de manera general a un estudio de un pasaje dentro del libro. Ahora vayamos a las observaciones que nosotros podemos hacer de libros en general, de libros completos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar cuando leemos un libro entero? La meta de nuestra observación es encontrar la estructura y los temas principales del libro. Lo que nosotros debemos hacer es encontrar cómo es que el autor ha desarrollado su mensaje general en el libro. Y lo podemos hacer también enfocándonos en 4 observaciones generales. La primera de ellas es encontrar lo que se enfatiza en el libro. Y hay 3 maneras en que nosotros podemos hacer esto. Encontrar qué es lo que se está enfatizando. Primero que nada, y lo más sencillo, es ver cuánto espacio del libro el autor dedicó a un cierto tema o a una cierta persona. Cuando se narra la vida de una persona, cuánto es que se habla de esta persona va a ser importante. Por ejemplo, en los evangelios, claramente nosotros tenemos que lo importante para los autores era la vida de Jesús. Lo mismo va a ser en los libros, por ejemplo, de Primera y Segunda de Samuel. Las vidas de Samuel, de Saúl y David van a ser importantes para el autor. Y nosotros debemos, por lo tanto, entender la importancia que estas personas tenían para el autor y no enfocarnos en cosas que no son importantes. Una segunda manera de nosotros encontrar qué es lo que se enfatiza en el libro es encontrar las declaraciones del propósito de por qué se escribieron los libros. Por ejemplo, el escritor de Proverbios, en su primer capítulo, nos dice exactamente por qué fueron recopilados y escritos los proverbios que nosotros tenemos en nuestra Biblia. El Evangelio de Juan también nos provee el propósito de por qué se escribió el libro de Juan. Dice él que es para que nosotros, los lectores, creamos que Jesús era realmente el Cristo. Con este propósito en mente, con este énfasis en mente, es que nosotros debemos leer el resto del Evangelio y entender cómo es que el escritor desarrolló este propósito a través de todas las historias que incluyó. Una tercera manera de nosotros ver cómo es que se enfatiza el propósito o qué es lo que a lo que se está dando importancia, es ver la manera en que se ordena el material. A veces se va a ordenar de manera cronológica, a veces se va a enfatizar solo en ciertas personas, a veces se va a enfatizar en los temas. A pesar de que se presentan historias, no siempre se van a presentar en orden cronológico. A veces el orden que se va a seguir va a ser el orden por temas. Nosotros debemos estar pendientes de esto y ver qué es exactamente lo que el autor está enfatizando. Una segunda observación que nosotros podemos hacer en nuestro estudio de libros generales es observar qué es lo que se repite. Para que nosotros podamos entender los temas que se están enfatizando y los temas principales, la estructura del libro, debemos entender qué es lo que se está repitiendo. 3 cosas podemos buscar. La primera son los términos o frases que se repiten a través de todo el libro. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente también. Tomemos, por ejemplo, el libro de Nehemías, que empezamos a analizar al principio. El libro de Nehemías varias veces repite el término y el verbo recordar. Para el escritor de este libro, era importante enfatizar qué es lo que se debía recordar, a quién se debería de recordar y cuál era la manera adecuada de recordar. Cuando leamos el libro, prestemos atención a este término, a esta palabra que se repite varias veces,
y cómo todo lo demás que se incluye en el libro juega una parte importante acerca de este recordatorio, acerca de esta acción de recordar. Otra cosa que nosotros podemos buscar que se repite en algunos libros son las personas, los personajes dentro del libro. El libro de Hechos, por ejemplo, claramente se enfoca en las vidas de Pedro y eventualmente en la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, hay una persona que se repite también varias veces y que aparece en situaciones particulares y donde él juega un rol esencial. Esta es la persona Bernabé. ¿Cómo es que la repetición de este personaje en ciertas circunstancias nos da a entender el mensaje del libro de Hechos? ¿Qué es lo que el autor estaba tratando de hacernos entender al incluir a este personaje en las situaciones que las incluyó? Una tercera cosa que nosotros debemos de ver repetir son los incidentes o los hechos que suceden en varias ocasiones. Esto lo podemos ver ejemplificado en el libro de Jueces. En varias ocasiones el libro de Jueces va a repetir el hecho de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. En varias ocasiones el autor escribe la misma frase. Esto es algo que él quiere enfatizar. Este es un tema que él quiere llevar y desarrollar a fondo en su libro. Todos los demás hechos que se incluyen, nosotros los debemos de leer a la luz de este énfasis que él está poniendo, este tema principal. Una segunda observación que nosotros podemos hacer en nuestro estudio de libros generales es acerca de los cambios de dirección. ¿A qué nos referimos con esto? Son los diferentes énfasis que se ponen en los libros. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, nosotros vamos a encontrar que estas cartas, en muchas ocasiones, se dividen a la mitad. Primero se enfatiza lo que Dios ha hecho por los creyentes, por la iglesia, y después, en la segunda mitad, se enfatiza lo que ahora los creyentes deben hacer en respuesta adecuada a lo que Dios ha hecho anteriormente por ellos, como obediencia o como gratitud. Un ejemplo de esto es la carta a los Efesios. Vemos que en los primeros 3 capítulos, de los 6 que están en la carta, nosotros vemos cómo es que Pablo enfatiza la obra de Dios. Él enfatiza que Dios los ha bendecido a los creyentes, los ha elegido, los ha predestinado, los ha salvado. En los siguientes 3 capítulos, del 4 al 6, Pablo va a cambiar de dirección y ahora va a empezar a hablar acerca de qué es lo que los creyentes deben de hacer, basados en las bendiciones de Dios, en el amor de Dios, en su salvación, cómo es que ellos deben actuar. Y lo vamos a ver reflejado en cómo es que ellos se deben de relacionar entre ellos, entre judíos y gentiles, entre esposos y esposas, entre hijos y padres, entre esclavos y amos. Cómo es que los creyentes también se deben de relacionar al mundo espiritual en general. Cómo es que ellos deben de ser llenos del Espíritu para poder pelear la batalla espiritual y armarse con la armadura especial que Dios les ha dado a los creyentes. En muchas ocasiones los énfasis van a cambiar y nosotros debemos notar estos cambios de dirección y cómo es que los diferentes temas se relacionan entre ellos. Una cuarta observación que nosotros podemos hacer es observar la estructura literaria. ¿Cómo es que el libro ha sido estructurado, bosquejado? La primera de ellas, la primera estructura que nosotros podemos notar en muchas ocasiones es la estructura biográfica. Muchos libros se van a enfocar en una persona en particular. Por ejemplo, el libro de Génesis se enfoca desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50 en la vida de 4 personas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Nosotros debemos notar esta estructura de cómo se enfoca en estas personas. Como lo vimos, los evangelios se enfocan en la vida de Jesús, pero no todos van a tener la misma estructura.
Hay algunos que comienzan con el nacimiento de Jesús. Hay otros que comienzan con el ministerio de Jesús. Cómo es que ellos desarrollan la biografía de Jesús va a ser importante para que nosotros entendamos el mensaje. Una segunda estructura que nosotros podemos notar es la estructura geográfica. ¿Dónde es que sucedieron las cosas? Va a ser importante para algunos autores. Por ejemplo, el autor del libro de Éxodo va a hacer esta división geográfica. Primero se va a enfocar en Israel en Egipto. Después se va a enfocar en Israel en el desierto. Y por último se va a enfocar en Israel en el monte Sinaí. ¿Dónde es que surgieron las cosas? Los hechos que surgieron va a ser importante para este autor. Nosotros debemos tomarlo en cuenta. Algunos de los evangelios también van a hacer lo mismo y se van a enfocar en dónde es que sucedieron el ministerio de Jesús, los hechos y los milagros de Jesús. Algo más que nosotros podemos tomar en cuenta, una estructura más que nosotros debemos tener en mente, es la estructura histórica o cronológica. Muchos libros van a presentar historias, hechos que sucedieron de manera cronológica. Nosotros debemos prestar atención a esta historia. Cómo es que las acciones de ciertas personas afectaron a esas mismas personas y después afectaron a otros. Cómo es que las acciones y los resultados se relacionan entre ellos. Cómo es que algunas historias se vuelven a repetir. Nosotros debemos tener en cuenta esta estructura cronológica también. En el video anterior, nosotros les recomendamos que cuando usted haga su estudio de un versículo en particular, usted lo escribiera en una hoja en blanco por separado e hiciera el mayor número de observaciones basadas en la lección, en los principios que vimos en nuestro video anterior. Lo que nosotros ahora podemos recomendarle en su estudio de observaciones, de estos principios de observación, en pasajes más extensos y en libros completos, es que usted también desarrolle cuadros en que usted vea y identifique los temas principales de los libros. Los cuadros no siempre van a ser los mismos. Algunos temas van a ser diferentes y lo que se enfatiza va a ser completamente también diferente. Algunas veces se van a enfatizar las vidas de personas, algunas veces los lugares, algunas veces van a ser términos en específico o enseñanzas en específico. Lo importante aquí es que usted lea el pasaje y lea el libro en general para que usted vea cómo es que estos temas se están enfatizando. No es que nosotros pongamos lo que nosotros creemos que se está enfatizando en el libro. Lo que nosotros debemos hacer es leer y escuchar lo que el autor estaba tratando de decir. Enfocarnos en los temas principales que el mismo autor está enfatizando y hacer las observaciones. La meta es que nosotros vayamos de menos a más. Que nosotros estudiemos primero una oración dentro de un versículo. Y cómo es que esta oración se relaciona al versículo en general. Después que nosotros estudiemos el versículo y cómo es que este versículo se relaciona al pasaje más extenso. Después cómo este pasaje se relaciona a una sección dentro del libro en particular y cómo es que estas secciones de libros después se convierten en el libro entero. En este video nosotros estaremos concluyendo nuestra discusión del primer paso, que es la observación. Nosotros hemos aprendido los principios de la observación empezando desde palabras particulares, conjunciones, preposiciones, modificadores, verbos y sustantivos. ¿Cómo es que estas palabras funcionan dentro de las oraciones y dentro de los versículos? Así nosotros vamos a empezar a detallar desde lo más pequeño hasta lo más grande y desde lo más grande hasta lo más pequeño. Todo debe estar relacionado y todo debe de tomarse en su contexto apropiado. Le animamos a que nos acompañe a nuestro siguiente video. Hasta aquí terminamos nuestro estudio de este primer paso, la observación. Muchas gracias.